Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener, en la cual nos vamos a concentrar de modo especial en un tema que seguramente ustedes han oído mencionar y también lo han mencionado, y de modo particular en el tiempo del jubileo, como es el tema de la indulgencia y la reconciliación como momento clave en el ejercicio de este año santo que la Iglesia nos concede celebrar. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros y que el Espíritu Santo nos regale la gracia de abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esta catequesis sea de mucho provecho espiritual para todos nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos entonces por profundizar en una realidad que es muy humana y es la realidad del pecado. Y la respuesta que desde la fe nosotros podemos recibir de Dios es el perdón de esos pecados. ¿Por qué tenemos que partir de esta realidad? Porque cuando hablamos de la pena, en el caso de la indulgencia, de la pena que nos es redimida, digámoslo así, pues es de la pena que es consecuencia precisamente del pecado. El pecado es aquello que separa al hombre de Dios. Y vemos que desde el principio el pecado de Adán y Eva y luego el pecado de Caín y Abel son reflejo de la realidad que va a experimentar y que ha experimentado y que experimentará hasta el final de los tiempos el ser humano. Pero ese pecado no termina en esa tragedia que puede ser para el ser humano, porque el pecado es lo que lleva a la muerte, el pecado es lo que produce la ruptura con Dios, el pecado es lo que lleva a la sequía de nuestro propio espíritu, de nuestro interior, sino que es precisamente el perdón de los pecados el que nos concede la gracia y es el ejercicio mismo de la redención. Tenemos que darnos cuenta que el pecado nos va a llevar a una culpa y a una pena. La culpa por haber ofendido a Dios y la pena que es la consecuencia misma de ese pecado. Penas que son infligidas por la santidad y la justicia divinas y que obviamente, como nos enseña la Iglesia, han de ser purgadas en este mundo de maneras muy diversas. Pero frente a esas penas se impone el justo y misericordioso juicio de Dios para purificarnos interiormente, para defender la santidad del orden moral y para restituir la gloria de Dios en su plena majestad. Es importante entonces considerar que la plena remisión y la reparación de los pecados que restauran nuestra relación con Dios se da de modo particular por la remisión del pecado que nos da el sacramento de la confesión. Sin embargo, el pecador, aunque esté perdonado, necesita una purificación ulterior, es decir, una purificación más. Por eso nos tenemos que concentrar un poquito en la doctrina que enseña la Iglesia con relación al purgatorio, como muestra que las penas que hay que pagar o las consecuencias que quedan del pecado que hay que purificar pueden permanecer incluso después de la remisión de la culpa, porque con el sacramento de la penitencia nosotros redimimos la culpa, pero quedan como unas realidades en el fondo del alma. Cuando yo estaba en el seminario, algún padre nos puso un ejemplo muy particular, es como cuando a una puerta le clavan unos clavos, pero después que quitan los clavos, pues quedó ahí el agujerito.
o como cuando uno sufre una cortada en su piel, que aunque ya la cortada secó y cicatrizó, la cicatriz muestra que ahí algo pasó. Pues esa es la figura que nosotros tenemos que considerar dentro de esta realidad del pecado y de lo que el pecado hace precisamente en nosotros. Entonces, aquí se nos muestra o podemos nosotros contestarnos las preguntas, ¿por qué surge entonces el uso de la indulgencia? Y fíjense que hay una realidad muy bonita, porque es sobre todo en virtud de lograr descubrir el fin sobrenatural. ¿Y por qué la indulgencia nos puede ayudar a los vivos y a los muertos? Precisamente porque la santidad es un beneficio que nos abarca a todos. Cómo los fieles se prestan ayuda mutua para poder conseguir ese fin sobrenatural que es la salvación. Ese es el dogma de la comunión de los santos, cuando nosotros manifestamos en el credo que creemos en la comunión de los santos. Es decir, hay una realidad que nosotros vivimos, una realidad que nosotros experimentamos precisamente en esa comunión también con nuestros hermanos que nos han precedido en la muerte, sea porque estén en el purgatorio, sea porque estén gozando de la visión en el cielo. Por eso en el purgatorio nosotros ofrecemos sacrificios, ofrecemos la Eucaristía, ofrecemos nuestros actos de piedad, ofrecemos nuestras oraciones por los fieles difuntos. Incluso tenemos un día en el que se conmemoran a los fieles difuntos, que son aquellos que ya han muerto y por los cuales nosotros los ponemos en la misericordia de Dios. Y pues también al otro día de los fieles difuntos, o perdón, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre de todos los fieles difuntos. Entonces ya con todos los santos estamos uniéndonos de modo particular con aquellos que nos han precedido precisamente en el cielo. Entonces démonos cuenta que hay una realidad que nos ayuda a descubrir la necesidad de experimentar esa gracia en nosotros y esa gracia en los otros, es decir, en aquellos que han muerto. El signo más evidente es, sin duda, el signo de Cristo. Cristo que es propiamente quien, como dice San Pedro, no cometió pecado, pero padeció su pasión por nosotros, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturados por nuestros crímenes y sus cicatrices nos curaron. Es decir, hay una relación muy, muy especial de la figura de la intercesión, de la gracia de Cristo de modo particular y de todos nosotros que estamos unidos a esa realidad. Tanto que, fíjense que ya los mismos apóstoles exhortaban a sus discípulos a orar por la salvación de los pecadores. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 16. Los dos son los mismos, solo que uno es de Santiago y otro es de la primera de Juan. Esas oraciones, esas buenas obras de los justos eran estimadas desde el principio de la iglesia porque se tenía la certeza que el penitente quedaba lavado, limpio y redimido, pero con la ayuda del pueblo cristiano que oraba por él. Pues es precisamente en ese contexto del sentir la necesidad de orar unos por otros, y sobre todo en la remisión de los pecados, que surge el uso de las indulgencias. Fíjense cómo desde el principio la iglesia ha sido consciente de la necesidad de orar unos por otros. En una oración tan sencilla como la que hacemos al inicio de la misa, cuando hablamos del yo pecador, le decimos, y por eso le ruego a ustedes hermanos, a la Santísima Virgen, a los ángeles y a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Es ahí, en esa figura, que surge propiamente el uso de las indulgencias, que era como una manera de penitencial, una penitencia general en esta realidad, al punto que es una gracia que nosotros podemos recibir precisamente para buscar la remisión temporal, perdón, la remisión de la pena temporal debida por los pecados, perdonado ya en lo que se refiere a la culpa, pero
que tiene que tener precisamente un orden. Primero viene el perdón de los pecados en lo que se refiere a la culpa y luego viene la gracia y la indulgencia en lo que se refiere propiamente a la pena. Por eso, como lo vamos a ver más adelante, puede ser aplicado en una remisión total o parcial de la pena temporal debida por los pecados, tanto de forma general como de forma especial. Entonces, preguntémonos propiamente qué es la indulgencia. Y si vamos al catecismo de la Iglesia, vemos que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya borrados en cuanto a la culpa. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que para yo adquirir o ganar la indulgencia, primero tengo que haber recibido el sacramento de la penitencia, haber recibido precisamente la gracia que me da ese sacramento que me perdona el pecado, que me perdona la ofensa que yo he cometido con Dios. Y luego de eso, pues entonces me borra la pena temporal. Fíjense cómo el uso de la indulgencia que nos demuestra esa íntima unión con que nosotros estamos vinculados a Cristo y la gran importancia que debe tener para todos nosotros la vida sobrenatural, de manera que podamos estar más unidos y estrechamente unidos al Padre. El uso de las indulgencias entonces nos mueve precisamente a la caridad, a prestar ayuda incluso al hermano que duerme en Cristo. Por eso la indulgencia se puede lucrar o se puede ganar por uno mismo o por un fiel difunto. Ahí hay una conexión importante, o sea, hay una comunión con los santos. Pero ¿de dónde nos viene entonces eso? Pues nos viene de la gracia que tiene la iglesia, digámoslo así, del poder de las llaves, del poder que Cristo le da a Pedro para que por su medio nosotros podamos recibir abundancia de bendiciones en esa realidad que nosotros como pecadores tenemos. Hay que tener en cuenta pues, que de ningún modo la indulgencia va a sustituir la misa y los sacramentos y los demás sacramentos, es decir, no va a sustituir los sacramentos por los cuales nosotros recibimos esa gracia de Cristo. La indulgencia nos va propiciando una realidad especial gracias a esa tarea que Pedro y sus sucesores tienen en la iglesia de ayudarnos nosotros a crecer en esa realidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la indulgencia es un complemento del sacramento de la penitencia. Es decir, remite la pena temporal que permanece en el alma. Para eso tenemos que considerar 5 cosas. Primera cosa, es la remisión ante Dios de la pena temporal, no de la culpa, porque la culpa, la remisión nos viene es por el sacramento de la penitencia. En segundo lugar, por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Por tanto, es una remisión extrasacramental. Se supone, no, debe ser que el que lucra la indulgencia es porque está en la gracia de Dios, ya le perdonaron su pecado. Tanto que para lucrar la indulgencia, pues debemos estar en gracia de Dios. Pero miren qué especial, usted puede confesarse antes o después, en los días anteriores o en los días posteriores al momento de la indulgencia. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, por asistir a un templo que goza de la indulgencia, de modo particular una basílica, por ejemplo. Pues lo que pasa es que puede que yo en ese momento que vaya no haya recibido la gracia de la confesión y en ese lugar o no hayan confesores o no tenga el tiempo para confesarme. Por ejemplo, el Viernes Santo, que también se puede lucrar la indulgencia por el ejercicio del Vía Crucis. No tuve ocasión de confesarme antes, pero me puedo confesar después. Entonces hay una unión muy importante entre el sacramento de la penitencia y la indulgencia. En tercer lugar, es por mediación de la iglesia. Hay que darnos cuenta que la indulgencia es una gracia de la iglesia. Como les decía ahorita, por el poder de las llaves, es decir, por el poder que Cristo le dio a Pedro. Tú eres, a Simón, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré la iglesia, lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra y viceversa. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjese cómo es el poder propiamente de las llaves, la mediación que hace la iglesia. Por eso la iglesia en la figura del Papa o
bueno, la figura del colegio episcopal, o sea, los obispos o cada obispo en su diócesis, de acuerdo a lo que sea el tema, nos puede dar la gracia de la indulgencia, porque a veces se ocurre pensar que la indulgencia solamente se gana dentro del periodo jubilar. Entonces, como que solamente el jubileo tiene indulgencias. No, la indulgencia es una gracia especial del jubileo, pero a lo largo de todos los años y de todo el tiempo litúrgico, en muchos momentos, como los vamos a mencionar ahora, se puede ganar propiamente esta gracia, pero siempre, siempre por mediación de la iglesia. En cuarto lugar, se requiere que el sujeto esté bien dispuesto, porque depende de la voluntad del sujeto. Si el sujeto no tiene la disposición, pues no va a poder lucrar la indulgencia. Y en quinto lugar, pues debe cumplir determinadas condiciones, de las cuales más adelante voy a hablar, que es propiamente pues confesarse, participar en la Eucaristía, rogar por rezar por el Papa. Vamos entonces a descubrir esto. ¿Qué se requiere para poder ganar la indulgencia? ¿Qué es lo que yo necesito? Pues se necesita una sincera metanoia, es decir, una sincera conversión y una unión con Dios. Y el cumplimiento de esas obras, que como les decía ahora, pues son prescritas para poder ganarnos la indulgencia. Ahí vamos a tener entonces una distinción. Existe lo que es la indulgencia parcial y existe lo que es la indulgencia plenaria. La distinción está en según libere totalmente o en parte la pena temporal debida por los pecados. Y habrán cosas que nos ayudan a ganar la indulgencia parcial y habrán otras cosas que nos ayudan a ganar la indulgencia plenaria. Fíjense entonces que para ganar la indulgencia plenaria se requiere la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia y el cumplimiento de las tres condiciones siguientes: la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del romano pontífice. Y obviamente se requiere además que se excluya todo afecto al pecado, incluso venial. Es decir, hay propiamente un deseo dentro de mí, un deseo por superar esa realidad. Eso para poder percibir yo hasta dónde me va a ayudar esas gracias que me van a conceder esa indulgencia plenaria. Esas tres condiciones de la confesión, de la comunión y de la oración por el Papa, por las intenciones del Papa, pueden cumplirse, como les decía hace unos minutos, algunos días antes o algunos días después de la ejecución de la obra prescrita. Es decir, por ejemplo, ir a una basílica o hacer el ejercicio del Via Crucis o hacer la visita al Santísimo Sacramento, o por lo menos media hora, o hacer la lectura orante de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la lección divina, es un momento en el que también lucramos la indulgencia sin necesidad de que estemos propiamente dentro del año jubilar. Esa es como la figura, o ir a un oratorio, o ir a una capilla, porque tiene una realidad especial, por ejemplo, cuando se visitan las reliquias o los sepulcros de los santos. En fin, son esas figuras que nos van a ayudar a... Pero sobre todo se requiere esa disposición interior a la que la iglesia me está invitando a participar. Existen unas condiciones especiales en las que en la cotidianidad de la vida nosotros podemos ganar la indulgencia. Y esas condiciones especiales que la iglesia nos ha dado, pues son particularmente estas cuatro de las que quiero hacer referencia antes de concentrarme en una gran lista de realidades que nos ayudan a ganar propiamente la indulgencia. En primer lugar, pues se concede la indulgencia parcial al fiel cristiano que en cumplimiento de sus obligaciones y en el sufrimiento de las dificultades de la vida, eleva su alma a Dios con humilde confianza, añadiendo, aunque solo sea mentalmente, alguna piadosa invocación. Fíjese que es una manera muy particular. Cuando yo tengo que asumir algunas situaciones difíciles, producto de mi obligación. Yo como sacerdote, algunos de ustedes como profesional o como religiosa o como padre de familia o como esposo o como esposa, démonos cuenta que ahí hay una particularidad. Es la manera de poder ofrecer esa obligación y ese sufrimiento que me produce esa realidad, pero se lo ofrezco a Dios de una manera particular. Démonos cuenta
como dice el Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 1, es que hay que orar siempre y sin desanimarse. Es una invitación que la iglesia nos está haciendo a mantener esa continua realidad de oración, de intimidad con el Señor. Y son varios los textos bíblicos que nos recuerdan eso. Piense, por ejemplo, cuando el Señor nos dice en Mateo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Piense, por ejemplo, cuando Jesús está en el huerto de los olivos y le dice a los apóstoles, por ahí en Mateo 26, velen y oren para no caer en la tentación. Piense, por ejemplo, cuando en los Hechos de los Apóstoles ya les está diciendo, están diciendo está diciéndonos los hechos que ellos eran constantes, los primeros cristianos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Mire, San Pablo le dice a los romanos, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 12, que la esperanza los tenga alegres, estén firmes en la tribulación, sean asiduos en la oración. Y así encontramos una serie de textos que nos ayudan a descubrir esta primera realidad, cómo desde la asunción de mis obligaciones y del sufrimiento que esas dificultades de la vida me producen, puedo lucrar esa indulgencia, en este caso parcial, para ofrecérsela al Señor con una oración piadosa. Se nutre entonces con los auxilios espirituales. Si miramos la segunda, dice, se concede indulgencia parcial también al fiel cristiano que, movido por el espíritu de fe, pone su persona o sus bienes con sentimiento de misericordia al servicio de los hermanos necesitados. Fíjese que es una oportunidad de descubrir cómo puedo lucrar la indulgencia en el ejercicio de la caridad, en el ejercicio de la misericordia. Y eso lo vemos de modo especial, por ejemplo, cuando el Señor en el Evangelio de Mateo también está hablando del juicio final de la historia y les dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron. Bueno, o sea, les aseguro que cada vez que hicieron esto con uno de los pequeños, conmigo lo hicieron. Es una invitación profunda. Piense, por ejemplo, también cuando les dice en el Evangelio de Juan, yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así se aman también ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será que se amen unos a otros. Eso está en Juan, en el capítulo 13, versículo del 34 al 35. Y, por ejemplo, San Pablo en los Corintios les dice, podría repartir en limosna todo lo que tengo. Si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, esta segunda que la iglesia nos invita a descubrir es una invitación precisamente a amarnos unos a otros en el ejercicio del mandamiento, a conservar el amor fraterno, a descubrir que la religión pura e intachable a los ojos de Dios está en el ejercicio de la caridad. Esta es de muchos textos que nosotros podemos ver una manera en la que puedo descubrir cómo también voy sanando mi pecado. Por eso a veces en el sacramento de la penitencia nos puede poner el sacerdote confesor como penitencia una obra de caridad, porque es una manera de ganar propiamente esta indulgencia parcial. En tercer lugar, dice, se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que con espíritu de penitencia se priva voluntariamente de alguna cosa lícita y agradable. Démonos cuenta cómo la Iglesia nos ha invitado siempre al ayuno y a la abstinencia, particularmente los días viernes, pero de modo específico los viernes de Cuaresma. Y a veces, yo no sé por qué, ha habido como una onda de que eso ya como que no surte ningún efecto, como que no vale la pena y desconocemos el gran valor que tiene precisamente el ayuno y la abstinencia. Fíjese que es con un espíritu de penitencia, porque otra cosa es la gente que hace ayunos para adelgazar o la gente que se abstiene de comer azúcares o de comer harinas porque es que está muy gordo y va a rebajar. Ahí no hay prácticamente ningún espíritu penitencial, aunque le cueste un profundo sacrificio muchas veces tener que hacer esto. Fíjate, ya San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, está poniéndonos un ejemplo.
Un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. ¿Por qué? Porque es la ocasión de formarme espiritualmente, de poner resiedumbre interior en mi espíritu, de fortalecerme de modo especial, pero obviamente tiene que ser con un espíritu de penitencia. Y la cuarta concesión especial dentro de estas realidades de las indulgencias parciales, se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que en circunstancias particulares de la vida cotidiana dé testimonio explícito de la fe ante los demás. Y ahí tenemos como gran referente particularmente a los mártires. Eso es el ejemplo más claro de poder darme cuenta de cómo ellos con su propia vida y con su propia sangre testimoniaron el mensaje del Señor. Ya lo decía el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Ustedes, voy a decir más adelante, ustedes serán mis testigos. Y como vemos desde el principio, cómo los cristianos iban anunciando. Hay una cosa muy especial que dicen los Hechos de los Apóstoles: cuando empezaron a perseguirlos en Jerusalén porque los iban a matar, ellos salieron huyendo y dicen, pero por donde iban huyendo, iban sembrando la buena nueva, iban anunciando la salvación. Es una oportunidad y de modo particular hoy día descubrir esas riquezas que nosotros podemos tener. Fíjense, cuatro cosas que en la cotidianidad de la vida nos ayudan precisamente a ganar esa indulgencia, y no propiamente porque estemos en el año jubilar, sino a lo largo de todo el camino de la vida. Sin embargo, habrán otra serie de circunstancias que nos ayudan a nosotros a ganar la indulgencia de modo especial. Y aquí la mayoría son realidades que nos ayudan a ganar la indulgencia plenaria. Voy a mencionarles algunas. Por ejemplo, el acto de consagración de las familias, cuando se consagra la familia al corazón de Jesús o a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, cuando se bendice la casa o el hogar donde se va a vivir, o porque está nueva o no, pero se bendice y se consagra a la familia, esa es una oportunidad para lucrar la indulgencia plenaria. Por ejemplo, una segunda, cuando hacemos un acto de consagración del género humano a Jesucristo Rey. Es decir, se consagra la persona humana a Cristo Rey. En tercer lugar, cuando hay un acto de reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Incluso hay actos de reparación que se hacen los viernes, o muchas veces que se hacen todos los días a las 3 de la tarde. Son actos de reparación por los pecados del mundo. Ahí se gana una indulgencia plenaria. Otro momento es cuando se recibe la bendición papal, pero cuando se recibe piadosa y devotamente. No necesariamente hay que estar con el Papa presente en vivo y en directo, puede ser también incluso por los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando el Papa da la bendición de Pascua, que se llama la Urbi et Orbi, o sea, a los de la urbe romana y a los de todo el orbe. Hay una realidad en la cual se da esa bendición papal. O por ejemplo, cuando el obispo, con ocasión de la muerte de un ser querido o en artículo muerte de una persona, da esa bendición papal. Otra realidad es aquellos días destinados a una finalidad religiosa de carácter universal. Por ejemplo, cuando se hace el día por el fomento de las vocaciones, o cuando se hace el día o una jornada particular por las misiones. En fin, son realidades especiales de carácter universal. Otro, y que tenemos nosotros en la parroquia muy frecuentemente, es la adoración al Santísimo Sacramento, la procesión con el Santísimo Sacramento. Por ejemplo, se concede indulgencia plenaria a quien acompaña el Santísimo Sacramento por lo menos por el espacio de media hora, que pueda hacer una adoración, una contemplación. Aquí, en la parroquia, nosotros particularmente, pues tenemos ese grupo que llamamos de adoradores, que contemplan y que acompañan al Señor. Cuando hacemos, por ejemplo, la comunión eucarística, cada vez que comulgamos es una oportunidad de poder recibir la indulgencia. Sobre todo aquellos momentos en que acompañamos a los que hacen la primera comunión.
Por ejemplo, en los ejercicios espirituales o cuando se hacen retiros mensuales o esos retiros especiales que hacemos aquí. Por ejemplo, quien participa del retiro espiritual de Maús es la oportunidad de ganar la indulgencia plenaria. Por ejemplo, cuando estamos en el Vía Crucis, el Viernes Santo, quienes participamos de esa realidad. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la escucha de la palabra de Dios, la oración, por ejemplo, la lección divina de cada 8 días es una oportunidad. Y también cuando se hacen oraciones a la Santísima Virgen, a San José, a los santos, a los beatos, pero ya esas son, digámoslo así, de indulgencias parciales que se reciben. En conclusión, son muchas, muchas las oportunidades que nosotros tenemos precisamente de lucrar esa indulgencia, porque somos pecadores y porque reconocemos que en nuestro pecado nos hemos apartado de Dios y hemos ofendido el nombre de Dios y necesitamos propiamente unirnos a la iglesia entera. Por eso el sentido tan bonito cuando la indulgencia se ofrece incluso por alguien que ya ha muerto, porque es la oportunidad de sentirnos en la comunión de los santos, en la comunión de toda la iglesia. La indulgencia no borra el pecado, porque para eso necesitamos el sacramento de la confesión, pero va purificando esa pena que queda dentro de nosotros, pidiéndole al Señor que nos vaya sanando definitivamente, de manera que podamos algún día llegar a experimentar la gracia del cielo. Es entonces una oportunidad de nosotros considerar la vida que llevamos como creyentes, el ejercicio de la caridad, el ejercicio del seguimiento de Cristo, el ejercicio de la vida piadosa, de tomarnos la vida en serio, de tomarnos la religión en serio, de darnos cuenta cuántos son los tesoros que nosotros tenemos dentro de nuestra vida espiritual, que a veces los malogramos. A mí me duele mucho cuando el Evangelio dice, es que no se le dan las perlas a los cerdos. Y a veces pienso yo, tanta gracia que el Señor nos da y nosotros sí será que somos capaces de comprender y recibir la misericordia. Pues precisamente el jubileo, como es un periodo de volver a recapitular, de volver a pensar en la justicia social, de volver a entregarle a Dios lo que es de Dios y de sanar todas las deudas, pues nos tiene que ayudar a pensar en la primera realidad que nosotros tenemos que sanar, que es nuestro propio corazón. De nada pueden servir todas las reformas sociales y políticas del mundo si nuestro corazón no se renueva realmente. Por eso los invito a que vivamos esta experiencia de la reconciliación con Dios, de la reconciliación de los hermanos, que sanemos nuestras heridas, que nos abandonemos en las manos de Dios, que pongamos en Dios lo que somos, ganándonos precisamente estas realidades, como la que se gana en una peregrinación, como la que se gana en un día especial como el Viernes Santo, como la que se gana en las celebraciones de tipo penitencial o eucarístico que podemos tener, o como quienes tienen la oportunidad de vivir tantos momentos especiales como los que les acabo de mencionar, que no son todos, les he mencionado algunos, para darnos cuenta que en el ejercicio de la vida misma, Dios va pasando y va sanando si estamos dispuestos. Porque acuérdense que la indulgencia requiere disposición interior y por eso siempre va a requerir confesión sacramental, participación eucarística y oración por el Papa, porque la oración por el Papa es la que nos ayuda a descubrir que tenemos que estar unidos a la Iglesia toda. El Señor entonces nos dé la gracia necesaria de reconocer y valorar lo que somos y lo que hacemos dentro de la Iglesia y para salvación de todos nosotros. Los invito a que terminemos este momento encomendándonos a la Santísima Virgen, que ella interceda por nosotros como Madre amorosa que es de todos nosotros, interceda por nosotros y nos regale su protección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.